Muy buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Es un gusto en esta tarde, ya de enero, compartir con ustedes este rato formativo. Agradezco, por supuesto, muchísimo a Diana Martínez, que me ha hecho el favor de invitarme a estar con ustedes, queridas amigos del Regnum Christi, de nuestras secciones de adultos, y que tienen una inquietud que yo creo que es muy normal, ¿no? ¿Cómo podemos hacernos entender, cómo podemos platicar con estas nuevas generaciones que son realmente aparentemente tan distintas de todos nosotros? Y por eso yo les quisiera comentar en esta plática, quisiera centrarme en un esfuerzo por compartirles quizás experiencias, algunas ideas, reflexiones, en las cuales ustedes también puedan sentirse apoyados y a lo mejor encontrar alguna inspiración para, sea su trabajo apostólico, por supuesto su trabajo de familia, también por supuesto su trabajo educativo, que es sumamente importante. Por eso yo he querido titular esta plática como escuchar para entender y hablar para conectar. Con esa inquietud, ¿no?, de cómo dialogar con personas de otras generaciones. Creo que ese es un tema muy básico y que si no tenemos en cuenta, casi me podría quedar con el título de la plática, si no tenemos en cuenta que para poder entender tenemos que escuchar y para cuando buscamos hablar tenemos siempre que intentar conectar, pues lógicamente va a ser muy complejo este diálogo intergeneracional. Y mucho más en un mundo que ustedes lo viven, que es un mundo que a veces es muy blanco y negro, que no busca entender, que simplemente busca, no me gusta, va y te elimino, es una forma de actuar, ¿no? O en este otro mundo en el cual yo no hablo para conectar, hablo para contar lo que a mí me interesa, y luego si tú te conectas, pues qué bien y qué no, ¿no? Y basta que ustedes vean las dinámicas que a veces se generan en aplicaciones, como puede ser un Instagram, un TikTok, que a mí lo que me interesa es hablarte. Si tú luego me entendiste o no, casi me atrevería a decir que eso es prácticamente lo de menos. Por eso, creo que es importante que nos centremos, que comencemos esta plática, justamente quizá con una primera reflexión que se hacía el Papa Francisco hace un tiempecito, y decía lo siguiente: qué importantes son en la vida de la familia para comunicar ese patrimonio de la humanidad y de fe que es esencial para toda la sociedad, y qué necesaria es la presencia de los abuelos para transmitir a los niños, a los jóvenes, esos valores que ayudan a vivir con mayor humanidad y a construir una sociedad más fraterna y pacífica. ¿Saben cuándo dijo esto el Papa? Pues no fue precisamente ayer. Este Papa lo dijo en el año 2013. O sea, hace prácticamente 11 años, cuando todavía no existía TikTok, cuando las redes sociales eran mucho menos agresivas, cuando no teníamos los aparatos que tenemos hoy día, cuando por supuesto la inteligencia artificial no existía. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que estamos viviendo no es un problema tecnológico, es un problema humano, y esto es mucho más trascendental de lo que nosotros podríamos pensar. Y cuando uno piensa en qué piensa el Papa del diálogo intergeneracional, casi siempre nos vamos a encontrar con esta gran realidad, que los adultos sean capaces de entender y conectar con los jóvenes, al mismo tiempo que los jóvenes se abran a lo que los adultos les quieren transmitir. Y esto es un poco quizá lo que ojalá nos ayude a guiarnos a lo largo de este rato en el que vamos a estar compartiendo algunas reflexiones. Quiero comenzar con una reflexión sobre en qué consisten las nuevas generaciones, ¿no? Vamos a ir viendo algunas diapositivas también en las cuales ustedes van a ir descubriendo lo que significa precisamente las nuevas generaciones. Y tenemos que entender de una forma primaria, vamos a llamarlo así, que tenemos diversas generaciones. Mira, por ejemplo, ven esta diapositiva en la cual están estos 6 personajes, ¿no? Aquí tienen ustedes 6 personajes, lo están viendo en este momento en esta diapositiva, en la que primero hablamos, y se ve una señora ya un poquito, digamos, menos joven, no, más mayor, ¿no?, que son los que llaman builders, que son constructores, ¿no? Luego estamos viendo a alguien con saco, corbata,
que es la generación de los baby boomers. Yo estoy en esa generación, siento decirles, ¿no? Luego viene, a partir de ese momento empezaron a usar letras finales del alfabeto, con lo cual se encontraron con un problema. Pero bueno, en fin, luego estamos viendo lo que se llamó la generación X, la generación Y o Y, la generación Z, millennial, y ahora estamos hablando de la generación alfa, que también tiene otros nombres, ¿no? Centennials, le llaman en algunas otras partes, en otros ámbitos le llaman también la generación digital, porque ya nacen casi tocando pantallas constantemente con su dedo. Si vemos en la siguiente diapositiva, de alguna forma podemos clasificar en los momentos diversos del mundo, podemos identificar dónde se ubica cada una de estas, o prácticamente las que más nos interesan a nosotros, de estas generaciones. Por una parte estamos hablando de los baby boomers, que son aquellos que estamos nacidos entre 1946 y 1964. Bueno, aquí hay una cosa muy importante, o sea, nunca olvidemos que esto no es matemática pura y dura. O sea, esto son aproximaciones, son rasgos, y de algo que les comentaré después, rasgos culturales. Y esto es un punto muy importante, porque para mí es donde está el núcleo del problema. Pero bueno, vamos adelante. Estas culturas de los baby boomers son culturas que están caracterizadas por su ética de trabajo sólida y su lealtad. Son hombres y mujeres que prácticamente han estado trabajando toda la vida en un mismo sitio. Son aquellos que también prefieren una comunicación cara a cara, ¿no? Esto de las pantallas, como te apunto, también les puede costar un poquito. También son hombres y mujeres que, no olvidemos, estamos moldeados por dos grandes factores, la posguerra y el crecimiento económico. Aún incluso aquellos del año 64, lo que más les moldeó fue el crecimiento económico, prácticamente todo el mundo con un gran desarrollo. Luego podríamos empezar a hablar de la generación X, esta generación X, que son aquellos que están nacidos entre 1965 y 1980. Y son aquellos que realmente, acuérdense que son las generaciones que nacen con todo este mundo de la revolución hippie, la revolución cultural del 68, que aunque ellos no la viven, porque son muy jóvenes, tienen 2 o 3 añitos, sin embargo empiezan a vivir ya la cultura que emana justamente de todo lo que esto sucedió. Y por eso son hombres y mujeres que son más conocidos por su independencia, su escepticismo hacia las instituciones, hombres y mujeres que comienzan a adaptarse, porque así fue esa época ya, a la comunicación digital. Acuérdense que en torno al 80 es cuando realmente se produce la gran revolución de las computadoras. Antes prácticamente era muy poco democrático este mundo de las computadoras. En los años 80 ya es cuando comienza toda esta situación. Y de alguna manera se adaptan más a la comunicación digital, pero también siguen prefiriendo muchísimo las interacciones personales. Y luego no olvidemos que del año 65 al año 80, este final de la Guerra Fría, toda esta problemática tan seria de lo que se llamó de Star Wars, ¿no? Que fue una especie, no me refiero a la película, aunque también surgió en esta época, pero no me estoy refiriendo a la película, sino que estoy más bien refiriéndome a esa época en la cual la Guerra Fría prácticamente se empieza a complicar muchísimo y la rivalidad entre Estados Unidos y Rusia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas desde ese momento, se convierte realmente en una amenaza sumamente seria. Justamente hay muchos cambios políticos, es el momento también en el que comienza con mucha más claridad toda una liberación y promiscuidad sexual, comienza de una manera también muy clara comienzan las fracturas matrimoniales de una manera más sólida. También comienza todo el tema del inicio de los controles reproductivos con la píldora anticonceptiva, etc. Se empiezan a producir toda una serie de cambios que van a modificar profundamente el rostro de la sociedad. Esta es la generación X. Luego, a partir de 1981 y más o menos hasta 1996, comienza esto que se ha dado a llamar los millennials, ¿no? ¿Cuáles son, algunos rasgos de estos millennials? Ciertamente están ya muy marcados por su familiaridad con la tecnología y los medios digitales, ¿no? O sea, ya esta generación es una generación que prácticamente sus juegos dejan de estar en la calle y comienzan a estar en las consolas electrónicas. Eso es prácticamente el dato que aquí se da y que aquí se vive. Y luego también se empiezan a querer ya a comunicar, porque además empiezan los elementos a facilitarlo un poquito más a través de dispositivos digitales. En el 96
aunque en algunos lugares todavía está un poquito complejo, ya es el correo electrónico prácticamente era una cosa bastante ya normal, todo el tema de la digitalización estaba prácticamente democratizado. Y eso también nos lleva a otra realidad, y es que la percepción de su mundo es una percepción global. Y justamente si usted recuerda más o menos en estos años, en los años 90, es cuando se comienza a hablar todavía como con este mundo de la globalización. La palabra globalización comenzamos la aldea global, ese otro libro que se hizo muy famoso, The World is Flat, el mundo es plano, etc. Todo este tipo de realidades en las cuales se van generando diversas formas de entender el mundo y de entendernos los seres humanos. Y me voy a quedar con esta otra generación, que es la generación Z, que es una generación que está altamente adaptada a la tecnología, con una fuerte presencia en redes sociales, hombres y mujeres que ya van favoreciendo la comunidad visual y rápida, y, con una visión del mundo distinta, una visión del mundo tremendamente progresista y que está centrada en la inclusión y el cambio social. Estos mismos rasgos se darán precisamente en eso que ustedes veían, ese último monito, que era la generación alfa, o que también se llama la generación centennial o la generación digital. ¿Por qué? Porque estos mismos rasgos de adaptabilidad a la tecnología, redes sociales, comunicación visual, rapidísimo todo, y por supuesto esa visión progresista en la cual hay que empezar a construir todo de nuevo prácticamente, bueno, esto siempre se acaba multiplicando. Esto precisamente entonces a nosotros nos va a llevar a preguntarnos cómo tenemos que enfrentar, cómo tenemos que vivir, vamos a llamar así, de cara a estas generaciones. ¿Va? Yo me atrevería a, obviamente que no se olviden que esto no es palabra de Dios todo, eso son como dinámicas, como líneas de reflexión, son elementos que nos pueden ayudando. Yo me atrevería, como lo pueden ver en esta diapositiva, yo me atrevería a dejarles a ustedes, en primer lugar, vamos a ir hablando luego un poquito más de esto, pero como con 5 grandes elementos. El primer gran elemento es la empatía, que es un tema muy importante, como principio del humanismo cristiano. Está muy claro, y creo que es algo que tenemos que asimilar, y cuanto más atrás, por ejemplo, en el caso mío, que soy generación baby boomer, cuanto más atrás, más claramente lo tenemos que entender. Y si alguno de ustedes es una generación builder, pues con mucha mayor razón, ¿no? El único problema que tenemos es que cuando nos aumentamos la edad, disminuimos la flexibilidad, entonces es un pequeño problema para podernos adaptar con claridad a las gentes. Creo que es importante darnos cuenta que este primer principio de la empatía, como un principio del humanismo cristiano, va a ser esencial, porque si no hay empatía, no hay entendimiento. Y tenemos que darnos cuenta de que estas nuevas generaciones necesitan muchísimo entendimiento, necesitan muchísima comprensión. Uno diría, bueno, pero ¿cómo es posible? Necesitan entendimiento, están todos los días comunicados y todo esto. Sin embargo, es una realidad, que hay mucha comunicación, pero poca comprensión. Y esto requiere, por tanto, mucha empatía. O sea, no podemos llegar con ideas marcadamente preconcebidas, bueno, por lo menos manifestar ideas claramente preconcebidas, porque siempre tenemos que llegar desde un principio empático. No olvidemos tampoco que en muchas generaciones más jóvenes, hablo sobre todo de la generación Z, de la generación alfa, son generaciones tremendamente emocionales. Entonces, si no somos capaces de generar empatía, la situación se va a complicar muchísimo. Luego hay otro elemento que también es muy importante, y es el darnos cuenta de que cada generación de los seres humanos va a ser una generación que nace del reconocimiento de experiencias únicas. Todos nosotros hemos tenido nuestras propias experiencias, ellos están teniendo las suyas. Nosotros, por ejemplo, no hemos tenido, de jóvenes hablo, ¿okay? No hemos tenido la experiencia de una pandemia, ninguno de los que estamos aquí prácticamente. La hemos tenido ya de grandes, esa experiencia de una pandemia. Ellos la han tenido cuando tienen 14, 15, 16, 18, 20 años, ¿no? Nosotros, déjenme ponerlo así, esta experiencia de la pandemia la hemos tenido cuando tenemos el futuro hecho. Ellos no, ellos cuando tienen el futuro por hacer. Y les pongo este ejemplo como una experiencia. Hay tantas otras experiencias de las que podríamos hablar. Y es una gran realidad que todas las generaciones son moldeadas por las experiencias que nosotros tenemos. Entonces, esto es una gran realidad, ¿no? Y por eso
creo que es muy esencial el darnos cuenta de que si no entendemos cuáles son las experiencias que ellos tienen, la situación se va a complicar muchísimo. A esto nosotros tenemos que añadirle la importancia, como personas católicas, como hombres y mujeres del Regnum Christi, como hombres y mujeres que tienen unos valores cristianos, de humanismo cristiano, la importancia que tiene el escuchar y el comprender. Y esto a veces tiene más importancia que el hablar y que el intentar ser comprendido. A mí no me gusta esta comunicación que estamos teniendo porque es totalmente unidireccional. Pero estoy yendo en contra de esto en mis principios, pero es muy esencial darnos cuenta de que si queremos ser auténticamente cristianos, la clave es escucha, la clave es comprende. Y sin esto prácticamente no podemos hacer nada. Porque justamente cuando escucho y entiendo a los demás, puedo empezar a superar las barreras intergeneracionales. Luego, un cuarto punto es la adaptación esencial del estilo de comunicación. Creo que es muy importante darnos cuenta de que cosas que a lo mejor podíamos expresar de una manera hace 10 años, 20 años, 30 años, hoy ya no las podemos expresar así. Ojo, esto no significa que tengamos que andar usando un lenguaje grosero, malsonante o reducido, como a veces sucede en nuestra cultura actual. Pero sí tenemos que ser muy conscientes de que ya no podemos usar cosas que a lo mejor en nuestra juventud eran fundamentales, ¿no? Si tú a tu hijo o tu hija ahorita que tiene, no sé, más o menos unos 20 años, le hablas de supercalifragilístico espialidoso, pues obviamente no te va a entender. Tú sí sabes de qué estoy hablándote, ¿no? Y de Mary Poppins, pues tampoco te entienda. Bueno, a lo mejor sí porque vieron la película que hace poquito salió. Pero independientemente de eso, creo que es muy importante darnos cuenta de que tenemos que adaptarnos a su forma de hablar, a su forma de entender. No sé su forma de hablar, pero sí su forma de entender, ¿no? Porque podemos estar usando palabras que para nosotros son clarísimas, pero ya para ellos ya simplemente ya no les llega. Y lógicamente es muy importante entender, y es una parte que ahora quiero caminar con ustedes, que es entender la influencia de las diferencias generacionales en diversos temas. Y permítame, de una forma muy obviamente sucinta, pues no nos da para más, compartir con ustedes las diferencias generacionales en ciertas percepciones, como el compromiso, el amor, la religión, la familia, el matrimonio, el medio ambiente y las instituciones. Fíjense de lo que estamos hablando. Estamos hablando de todo aquello que caracteriza la forma de vivir humana. Y por eso, déjenme compartir dos intuiciones muy importantes. La primera es que, como dice el Papa Francisco, no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época, una expresión que ya se ha usado, todos la hemos oído, pero démonos cuenta de que no estamos simplemente ya en un diálogo simplemente intergeneracional, sino estamos en un diálogo intercultural. Esto es un punto muy importante. Y si no entendemos que estamos en un diálogo intercultural, no estamos entendiendo nada. Uno de los grandes problemas que surgieron en la época renacentista y que apenitas estamos medio recomponiéndonos de él, fíjense, estamos hablando de 300 años después, es que los europeos pensaban que todo el mundo entendía y pensaba como eran los europeos. Cuando se llega aquí a América, los aztecas pensaban que todo el mundo funcionaba igual que pensaban los aztecas. Y obviamente cuando nos encontramos con esto son dos culturas que no lograron entenderse y que tardaron muchísimo en conseguir un verdadero mestizaje. Pero analicemos esto y nos vamos a dar cuenta de que toda la historia mundial, prácticamente de los últimos 300 años, casi me atrevo a decir hasta 1970, si es que un poco después, es un problema de choque de culturas. Y esto que antes pasaba entre naciones, hoy pasa entre generaciones. Y esto, por eso es muy importante que nos demos cuenta de que lo que estamos viendo es el surgir de una cultura que además no es propia solamente de un país, sino que es propia de todo el mundo. Y muy rápidamente, como les decía, porque el tiempo también nos apremia un poquito, creo que es importante darnos cuenta de esto. En el campo del compromiso, voy a ser ágil en esto, en el campo del compromiso, las generaciones más jóvenes tienden a mostrar un compromiso más flexible con las instituciones, incluyendo, por ejemplo, el lugar de trabajo, en comparación con los baby boomers o la generación X. Esta es una primera realidad. Estas generaciones nuevas entienden su compromiso de otra manera. No lo entienden con una institución, lo entienden con su propia esencia, y es un punto muy importante. Segundo, en el ámbito del amor y las relaciones, mientras las generaciones anteriores
enfatizábamos el matrimonio y las relaciones a largo plazo, las generaciones más jóvenes están inclinadas hacia una visión, y esto es importante, porque no es un tema solamente ético o sexual, es una visión abierta y experimental. Esto es un punto importante. Como son generaciones que tienen muy poca raíz en muchas cosas, van buscando experimentar. Claro, hay situaciones que complican muchísimo esto, pero cuando experimentas en el amor y en las relaciones, estás experimentando con las personas. Y esto tiene una tremenda repercusión. Por eso, las relaciones ya no son tan tradicionales. Y entonces quiero sentir que se siente, quiero saber que se siente en esto, en aquello. Y eso lógicamente en el ser humano acaba generando también una dificultad relacional muy seria, porque el ser humano se confunde, el ser humano toma decisiones, el ser humano se orienta de una forma o de otra, y todo esto es porque se entiende la relación como una experiencia, y no siempre como una experiencia ética o como una experiencia moral. Es un punto que lo podemos profundizar muchísimo, muchísimo más. Otro ámbito es el ámbito de la religión. En el campo de la religión hay una tendencia creciente hacia, por una parte, hacia la secularización, es decir, hacia la pérdida de influjo de lo religioso en mi propia vida. Pero al mismo tiempo también tenemos que darnos cuenta de que, justamente por lo anterior que les decía, empiezan a buscarse prácticas no tradicionales, pero no simplemente porque ya no se crea en lo que tengo, no sé, en mi fe cristiana, sino simplemente porque estoy buscando experiencia. Fíjense que este punto de la experiencia va a ser siempre un punto muy importante. Obviamente, si además la religión, pongamos nosotros como católicos, y más Regnum Christi, siempre se nos queda en unos rezos, tan tan, una misa, tan tan, y por lo tanto no logramos que hagan experiencial su relación con Dios, de alguna manera, es muchísimo más complejo. Y claro, generar estructuras en base a experiencias en el ámbito religioso no siempre es sencillo. Damos un paso más y hablamos de la familia y del matrimonio, porque nos damos cuenta de que las percepciones sobre la familia y el matrimonio también han evolucionado. Nos damos cuenta de que, por ejemplo, las generaciones a menudo retrasan el matrimonio y la paternidad, o simplemente renuncian a la paternidad. Hoy empieza a no ser tan extraño, no, déjame usar la palabra, perdón, porque no quiero que sea denigratorio, quedados o quedadas, sino simplemente personas que deciden no tener hijos, o que deciden no casarse, o que deciden no formar un núcleo familiar al que estábamos acostumbrados nosotros, ¿no? Entonces, esto lógicamente también tiene que ver un poquito con lo que hablaba antes de las experiencias. Lógicamente, si quiero tener tantas experiencias, va a ser muy complicado tenerlas nada más en los 2 o 3 años que pasan de la adolescencia a la juventud antes de casarme. Y esto alarga y alarga, y esto sería un motivo de muchísima más reflexión, pero démonos cuenta de que aquí no es simplemente un no encontré marido, que eso es otro tema también, no encontré una pareja estable. ¿Por qué? Porque pensemos, si yo no tengo esa estructura sólida y me encuentro con alguien que tampoco la tiene, entre los dos intentar formar una estructura sólida de un matrimonio, sinceramente también es un poquito más complejo. Un tema, dando un paso más adelante, es el tema del medio ambiente. El medio ambiente que lógicamente hoy ha crecido muchísimo, esta conciencia ambiental como algo muy pronunciado, cómo estamos comprometidos con temas de sostenibilidad, de cambio climático, impulsando movimientos y políticas ecológicas, porque ya empezamos a darnos cuenta de que esto de la ecología y de la destrucción del planeta no es simplemente un cuento que sucede, vete a saber dónde, sino que empieza a afectarnos también a todos nosotros. Y un último elemento que son las instituciones. Las instituciones en las que realmente casi nadie cree ya. O sea, el Estado como institución, los gobiernos como institución, los partidos políticos como institución, la misma Iglesia como institución, etcétera. Nos vamos dando cuenta de que hay muy poca confianza en las instituciones, y también esto viene a nacer, de que hoy se es más crítico. También existe un mayor conocimiento de todas las fragilidades que existen en cualquier institución. Antes el ejército, no sé qué, pero nos damos cuenta de que ha habido crímenes de guerra. La iglesia, no sé cuánto, pero nos damos cuenta de que también ha habido muchos fallos entre aquellos que representan de una forma o de otra a la iglesia. Los políticos, pero nos damos cuenta de la corrupción que existe. Y así podríamos ir casi institución por institución, dándonos cuenta de que eso hace que los jóvenes sean menos confiados en las instituciones tradicionales. Bueno, todo esto justamente entonces a nosotros nos está llevando a darnos cuenta de que es necesario algo diferente.
Y por eso déjenme compartirles otra frase del Papa, en este caso de la Jornada Mundial de la Paz del año 2022, que dice lo siguiente: si sabemos practicar este diálogo intergeneracional en medio de las dificultades, que es lo que yo hasta ahorita prácticamente les he planteado, podremos estar bien arraigados en el presente y desde aquí repensar el pasado y soñar, en el sentido de construir con ideales, el futuro. La palabra soñar del Papa Francisco no es nada más así, qué bonito, sino es construir con ideales. Eso es muy importante entender así, siempre que escuchemos que el Papa Francisco habla de los sueños. ¿Okay? Bueno. Pero fíjense en esta frase, que parecería muy sencillita. Esta frase nos habla de que si queremos practicar este diálogo en medio de las dificultades, hay que practicar el diálogo en medio de las dificultades. Si las dificultades nunca pueden ser un obstáculo para el diálogo. Por eso, el camino, al fin y al cabo, con todo lo que yo les he dicho, es el arte de escuchar con el corazón. Y es justamente un poquito lo que yo quisiera compartirles en este tercer momento de nuestra plática. Creo que es muy básico en este aprender a escuchar con el corazón, que es un arte. Un arte significa que hay que practicarlo, un arte significa que no siempre está hecho de la misma manera, un arte significa que parte de unos principios, pero luego las aplicaciones pueden ser muy diferentes, ¿no? Y por eso es muy importante partir, como estamos viendo en esta diapositiva, de una escucha activa, ojo, como fruto de la caridad. Y esto no se nos tendría que olvidar. Nuestro primer mandamiento sigue siendo la caridad, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y también aquí hay que aplicar este primer mandamiento, segundo mandamiento de la ley de Dios. La escucha activa no es solamente una técnica psicológica, la escucha activa no es solamente una praxis de tipo relacional, gerencial, sino que la escucha activa realmente implica la capacidad personal de decir, me intereso por ti desde el amor a ti. Y por eso la escucha activa va siempre a implicar, por una parte, prestar toda la atención y toda la energía a lo que la otra persona me está diciendo. Y luego validando sus sentimientos y sus experiencias. Fíjense que esto es una cosa muy interesante. Validar no significa justificar, significa descubrir lo bueno que hay en. Es un punto muy importante. Y nuestros jóvenes son tremendamente reacios a ser juzgados, pero no son reacios a decir, me gusta esto, aunque esto otro lo podríamos discutir. En ese sentido, como cristianos, como miembros del Regnum Christi, creo que debemos que darnos cuenta de que escuchar con empatía es un acto de amor. Y si nos damos cuenta, es la forma natural de escuchar de Jesús. Si ustedes toman el Evangelio e intentan ver el Evangelio desde el color, vamos a llamar así, de la escucha de Jesús, van a encontrar una cantidad de ejemplos. Por ejemplo, Jesús que llora con María tras la muerte de su hermano Lázaro, Jesús que entiende a la pecadora, Jesús que se acerca a los leprosos. O sea, es un constante actuar de Jesús desde lo que llamaríamos nosotros, desde una escucha activa. Y ahora yo quisiera compartir con ustedes cómo se vive esto de la escucha activa, porque pues, suena muy bonito, amémonos y cosas por el estilo. Lógicamente, este tipo de cosas luego son un poco complicadas de poder manejar, ¿vale? Déjenme compartir con ustedes algunas técnicas. Yo aquí agradezco mucho el trabajo de varios académicos, entre ellos el doctor Hidalgo aquí en la universidad, que nos han compartido algo de este material. Y justamente cómo algunas técnicas que nos ayudan a esta escucha activa. No todo es infalible, ojo, pero bueno, si las vamos practicando, las vamos entendiendo, nos podría funcionar. Una primera es hacer preguntas abiertas para entender mejor el punto de vista de los demás. Una pregunta abierta es, oye, ¿y por qué piensas eso? Es una pregunta abierta, ¿no? Si una persona dice, no, es que la iglesia es retrógrada, no, tú puedes decir, no es cierto, o ¿por qué piensas eso? Es una pregunta abierta. Es decir, es una pregunta que automáticamente deja entender que estoy interesado en el por qué el otro está pensando eso que está expresando. Y a veces repetir, también puede servirme, repetir lo que se ha dicho para haberlo entendido correctamente, ¿no? Otra forma de hacer una pregunta abierta. Es decir, oye, lo que has querido decir es que la iglesia es... es una forma de hacerlo, ¿no? Y por supuesto... Y obviamente cuando uno está haciendo este tipo de cosas, de preguntas abiertas, lo último que puede hacer es interrumpir y juzgar mientras la otra persona habla. Hay que escuchar de verdad. Y escuchar de verdad, a mí me cuesta muchísimo, estoy seguro, y a ustedes también, yo creo que a todos los que estamos aquí,
Escuchar de verdad nos cuesta muchísimo porque ya según me están hablando estoy pensando en la respuesta en vez de estar pensando en la pregunta que me están haciendo. Y eso creo que puede ser una cosa sumamente valiosa, ¿no? Otro elemento en este campo de la escucha activa, creo que puede ser muy valioso el ser capaz de entender justamente para poder escuchar la escucha activa a las diferentes generaciones, ¿no? Reconocer que cada generación tiene sus propias experiencias y contextos, lo cual va a requerir de un esfuerzo para entender sus perspectivas únicas y por lo tanto adaptarnos al estilo de comunicación y ser pacientes cuando estamos escuchando a personas de diferentes edades. No es lo mismo escuchar a un niño pequeño que escuchar a un adolescente, que escuchar a un joven, que escuchar a un hombre y mujer de 30 años, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué sucede cuando nosotros no tenemos esta escucha efectiva o esta escucha activa? Lo primero es que se genera un montón de malentendidos y conflictos, que obviamente no nos van a llegar a ninguna parte, y nos van a erosionar la confianza, porque fíjense muy bien, si yo te malentiendo, automáticamente en ti surge la inquietud de ¿por qué me malentendió? Y por lo tanto dejas de confiar en mí como un hombre capaz de entenderte. Y eso es un problema de confianza que se puede llevar a cabo. La escucha ineficaz va siempre a impedir la comprensión y el aprendizaje de las experiencias y el conocimiento de los demás. Ahora bien, hemos hablado de escuchar para entender. ¿Se acuerdan que era la parte primera, vamos a llamar así, de nuestra presentación? Bueno, ahora quiero compartir con ustedes justamente otra reflexión, que es hablar para conectar. E intentar hacer esto desde una perspectiva cristiana. Por eso el título de esta gran segunda parte de nuestra plática, que no se preocupen, no va a durar lo que la primera, tranquilos, espero que no, va a ser justamente hablar para conectar. Y ahora en esto también va a ser un poquito rápido, porque creo que en ese sentido todos ustedes lo pueden captar con mucha claridad y mucha facilidad, para compartir con ustedes algunas estrategias que permiten comunicarse con las diferentes generaciones. Primero, creo que es importante reconocer y respetar las preferencias de comunicación de cada generación. Es que este niño siempre se quiere comunicar por WhatsApp. Bueno, pues aprende a comunicarte por WhatsApp. ¿Okay? Luego también tú podrás en su momento decir, oye, ven y platicamos. Pero tampoco eludas necesariamente otro tipo de comunicaciones. O cosas, por ejemplo, como a nosotros nos puede pasar, a los baby boomers, que somos gente que busca una comunicación más formal y más directa, mientras que ellos están usando medios digitales y un tono más informal y colaborativo. De pronto puede suceder que ellos se comunican con un emoji, ¿no? Y en vez de decirte, sí, papá, con mucho gusto, nada más te mandan, ya. Entonces, qué falso, pues te dijo lo que te tenía que decir. Obviamente después tú tendrás que platicar con él, con ella, y decir, oye, me gustaría platicar también a fondo para que esta persona, en este caso tu hijo, entienda un poquito más cómo son las cosas. Otro elemento, lo hemos hablado hace un poquito, es el uso de la empatía y la adaptación del lenguaje. Hemos hablado de la escucha activa para poder entender mejor sus necesidades y ojo, adaptar el lenguaje y el tono para resonar con la audiencia, manteniendo, eso es muy importante, siempre la autenticidad y sinceridad. Si yo quisiera hablar como habla un chaval, una persona de 15 años, sería un ridículo. No, tengo que ser auténtico, pero comprensible. Y esas dos cosas van perfectamente dentro de la línea. Si yo quisiera hoy hablar como hablaba Don Quijote en el siglo XVI, nadie me entiende. Bueno, yo tampoco posiblemente me entendería. Pero es otro punto, es un punto muy importante. Adaptar el lenguaje y el tono. Pero ojo, siempre siendo sinceros y auténticos. Todo esto también nos lleva a otro elemento, ¿no? Y es que si yo me comunico, me tengo que comunicar como cristiano, como un hombre o una mujer cristianos. Y es un punto muy importante. Por eso en esta diapositiva creo que es muy esencial el entender que como cristiano tengo siempre que comunicarme desde la dignidad, desde el amor y desde el respeto. Independientemente de que el otro lo haga o no, ojo, muchísimo cuidado. Pero yo tengo que partirme siempre desde la dignidad de la persona, partiendo de que el otro es una persona que tiene una gran dignidad y que yo siento y experimento y me oriento hacia él con amor y con respeto. Esto nunca falla. Y por supuesto que en ese sentido que tendremos que aprender a valorar las opiniones de los demás y abordar los conflictos con compasión
y con comprensión. Son dos cosas distintas, ¿ok? Con compasión y con comprensión. Esto es lo que llamaríamos, y esto es algo muy importante, me agradezco esta idea muy valiosa al doctor Jorge Hidalgo, es humanismo cristiano en la comunicación. Esto es fundamental, ¿no? Porque esto, independientemente de si te fallan todas las otras técnicas, si tenemos esto, estamos teniendo lo que de verdad tenemos que hacer, ¿no? Lógicamente, para lograr esto, tenemos que ser capaces de conversar conectando, y para eso esta capacidad de hablar con amor y con respeto es tan esencial. Por ejemplo, cuando yo evito juzgar o criticar a los demás de manera destructiva, ¿no? Y lo que hago, y aprendo a buscar el entendimiento. Sin eso no hay forma de conectar. Cuando yo expreso aprecio y gratitud por lo que el otro está diciendo y reconozco el valor que tiene, o cuando, como es normal, hay momentos de desacuerdo, ¿qué tal si empezamos a buscar los puntos en común? Y si empezamos a buscar las soluciones constructivas en las que sí podemos trabajar hoy. Hoy podemos trabajar en esto, trabajamos en esto. Luego veremos qué pasa dentro de 5, 10 años o el tiempo que sea, ¿no? Para esto, déjenme ahora, yo quisiera darles como, son 1, 2, 3, 4, son como 5 o 6 elementos que a lo mejor les pueden servir para todo esto. Una cosa importante es el intercambio de historias, ¿no? Queremos comunicarnos, por ejemplo, cuando sobre todo estemos pensando en grupos de jóvenes, ¿no? Pues generemos compartir historias personales. Hoy, de hecho, yo estoy siendo muy teórico el día de hoy, pero creo que es muy importante generar una historia justa en la cual se transmite este valor. Otro elemento que es muy esencial, que es el servir juntos, servicio comunitario intergeneracional. Esto es algo muy básico, ir juntos de misiones con ellos, ir juntos a limpiar un río, ir juntos a ayudar a un pobre. O sea, hay tantas cosas en las que podemos generar un servicio comunitario intergeneracional que no lo deberíamos dejar de lado. También un elemento que puede ayudarles mucho es el tener talleres de comunicación y empatía. Cuando haga falta, yo creo que esto es un punto importante en el que también quizás se podría trabajar. Otra cosa es que aprendamos a tener mesas redondas, intergeneracionales. Esto sobre todo estoy pensando en instituciones, estos dos últimos elementos. Por ejemplo, profesores y alumnos, directivos y jóvenes con los que se trabaja, etc., ¿no? Y creo que no podríamos nosotros dejar de lado unos puntos muy importantes, como son las reflexiones éticas. Y esto es algo, no olvidemos que todos los jóvenes, al fin y al cabo, todos tenemos una ética, quiero ser bueno, no nadie quiere ser malo, quiero ser bueno, quiero hacer el bien, quiero ser justo, algo muy importante para ellos, quiero ser ético, quiero ser auténtico, y todo esto es una reflexión ética. Y lógicamente, si esto lo hacemos invitando con un gran valor del respeto, la comprensión y el amor al prójimo, nos estaremos dando cuenta de que esto puede tener también mucho éxito. Creo que en ese sentido también nos puede servir de pronto, si tenemos que generar actividades de conexión, a lo mejor hacer algún ejercicio de role-playing, por ejemplo, que también es algo muy útil. Tú vas a hacer ahora de tal. Esto piénsenlo sobre todo cuando tengan que dar conferencias. Algunas de estas cosas, cuando tengan que dar una plática a los jóvenes, cuando tengan que interactuar, pienso a lo mejor los que de ustedes pueden ser, no sé, servidores en algún ámbito de ejercicios espirituales o en algún ámbito de una plática formativa, en un curso que se está dando a los jóvenes, bueno, formadores de jóvenes. No olvidemos estos puntos, porque estos puntos son sumamente valiosos, ¿no? Y en ese sentido, yo digo, podríamos hablar de muchas más cosas, pero quiero quedarme ahora con, déjame que llegue, con un par de elementos muy sencillos, ¿no? Yo quiero terminar esta parte con dos cosas, ¿no? Aquí hay más en la presentación, pero yo creo que me puedo quedar con dos más. Uno, el hecho de aprender a analizar lo que se ha hecho. No sé, de pronto has tenido una práctica con los jóvenes, vamos a analizar cómo nos ha ido. O sea, no simplemente termino y vámonos, sino aprender a dejar ver qué han sacado en claro, con qué se quedan, qué opinas, ¿no? A veces a mí me pasa en mi trabajo en la universidad que tengo reuniones sobre todo con los jóvenes de los programas de liderazgo o con los jóvenes de las sociedades de alumnos. Y he aprendido
que es muy importante que al final siempre hay una ronda de, a ver, cuéntame cómo nos ha ido. Y eso es muy esencial, porque de pronto entonces es donde sacas si hubo conexión o no hubo conexión. Y lógicamente, y termino con esto, esta parte, y casi ya nos vamos enfocando hacia las conclusiones, es muy importante ese tener una retroalimentación sobre el desempeño de los ejercicios, destacando áreas de fortaleza y oportunidades de mejora. ¿Okay? Hay mucho de esto, pero creo que queda muy claro que todas esas actividades al final lo que tienen que hacer es preguntarnos, ¿hemos conectado o no hemos conectado? ¿Por qué no hemos conectado? ¿Qué nos faltó a la hora de conectar? Quiero sacar ahora junto con ustedes, muy brevemente, porque nos quedan apenas unos 4 o 5 minutos nada más, quiero sacar con ustedes, permítame por decirlo así, cuatro conclusiones, ¿no? Una primera es preguntarnos si ya tenemos claro y asimilado el reconocimiento de la diversidad generacional. No podemos seguir pensando que las nuevas generaciones son iguales que nosotros. Eso no lo podemos hacer. Si efectivamente hemos generado un reconocimiento de la diversidad generacional. Ojo, insisto, no significa que yo tenga que ir, si no es mi rollo, con aretes, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no voy por esa línea. Yo debo ser auténtico yo, pero mi autenticidad no debe implicar nunca la falta de reconocimiento de la diversidad de las generaciones. Un punto. 2. La empatía y la caridad. Lo hemos insistido una y otra vez. La empatía y la caridad como elementos, como puentes de comprensión. Esa empatía entendida como la capacidad de sentir al otro, la caridad entendida como el amor activo hacia el prójimo. Estos van a ser valores que van a fomentar un entorno donde cada voz es escuchada y valorada. Esto es muy importante. Podemos discrepar, pero no podemos dejar de valorar. Y eso se palpa en el aire, se siente cuando uno trabaja con nuestros jóvenes. En ese sentido, yo les quisiera también, quizá, ¿por qué no?, invitar a preguntarse, como todo esto que hemos platicado, sé que ha sido un poco rápido, pero en fin, luego no se preocupen, van a tener la presentación, Diana va a tener la presentación y Diana se la va a poder compartir. Y bueno, esto es unas ideas, pero estoy seguro que hay muchas más cosas que cada uno de ustedes va a poder tener con mucha claridad. El darnos cuenta de que tenemos que intentar llevar estos aprendizajes a la vida diaria. Y tienes algo consciente. Podemos a veces también hacer actividades como role-playing, ejercicios de escucha, para mejorar nosotros nuestra capacidad de interactuar con otras generaciones, pero si yo no tengo en mi conciencia la idea, la visual, de una escucha activa, de una comunicación empática, hagamos lo que hagamos, no vamos a llegar muy lejos. Y una última reflexión, ¿no? Yo les invitaría a que siempre estemos reflexionando sobre cómo la empatía y la caridad enriquecen nuestras interacciones. Esto es un tema muy importante. Cuando de pronto hay un golpe, un error, un choque, una incomprensión, una fractura, una herida, creo que hay que dar un paso atrás y preguntarme, empatía, caridad, ¿dónde están? ¿Dónde se me quedaron? ¿Qué pasó con ellas? Porque lógicamente todo esto no solamente nos permite a nosotros tener unas mejores relaciones personales, sino también nos van a ayudar a construir una sociedad mucho más inclusiva y mucho más solidaria. Y al final, y termino con esto, y al final de verdad, quedémonos con una muy importante reflexión. Al final, siempre que nos enfrentemos con una nueva cultura, estamos enfrentándonos a una nueva cultura, no tenemos que partir solo desde lo bueno de lo que tenemos nosotros, sino del descubrimiento de lo bueno que tiene la otra cultura. Esto es esencial. No, es decirles que los seres humanos a lo largo de los años y de los siglos no lo hemos sabido hacer, nos ha costado muchísimo. Pero si nos fijamos, acabamos de salir del tiempo de Navidad. ¿Qué hizo Dios? Dios eligió lo mejor del ser humano y se encarnó en lo mejor del ser humano. Déjenme hacerles una pequeña reflexión teológica y con esto me despido. Todos recordamos que Jesucristo eligió a una mujer sin pecado, María. Dios eligió a una mujer sin pecado, María. Y Dios se hizo hombre,
sin pecado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dice, lo humano vale, el pecado no. Tomo lo humano, pero el pecado no. Bueno, es un poco teológico esto, y no me empiezo a meter en eso. Pero démonos cuenta de que esa es la esencia. Estás con un joven, ¿qué tiene de positivo? Es que es un joven inquieto que le busca la justicia. Valora eso, trabaja con eso, apóyate en eso. ¿Qué valores tiene tu hija o tu hijo que está todo el día viendo el TikTok? ¿Es el único valor que tiene ver el TikTok? ¿O tiene otros valores en los que yo debo profundizar para desde ahí sacar lo mejor de este joven y de esta joven? Les agradezco muchísimo su atención. Ahora vamos a hacer una dinámica, y la dinámica yo le voy a pedir a Diana, que sea ella quien la conduce. Yo les agradezco muchísimo su atención, estar juntos. Cualquier cosa se pueden comunicar conmigo, por supuesto, por correo, cipriano.sanchez@anahuac.mx. Estoy a su disposición. Que Dios les bendiga. Mil gracias, y espero que estas reflexiones que les he podido compartir sean de mucha utilidad para su vida como miembros de Regnum Christi, pero también, por supuesto, como hombres y mujeres que tenemos que vivir en una nueva sociedad que reclama a fuerzas lo intergeneracional. Que Dios les bendiga.